Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver cómo funcionan las protecciones tanto contra inversiones de polaridad como contra sobretensiones que podemos instalar en aquellos equipos electrónicos que vamos a utilizar en nuestro coche o en nuestro camión. Normalmente la protección más habitual que podemos encontrar en la mayoría de aparatos de este tipo, como emisoras móviles, es el clásico diodo rectificador conectado en antiparalelo con la entrada de alimentación. Esto protege al equipo de posibles inversiones de polaridad fundiendo el fusible. Veamos cómo trabaja. Como veis, no es necesario que el interruptor de puesta en marcha del equipo esté conectado para que las protecciones funcionen. Este otro interruptor en realidad no existe físicamente, solo lo hemos puesto aquí para que podáis ver lo que ocurre en el momento de la conexión del equipo a la batería. Activaremos ahora el circuito y cerraremos el mencionado interruptor, pero antes daos cuenta que la batería la estamos conectando con su polaridad invertida. En el momento de la conexión, el rectificador 1N4007 conducirá, provocando un cortocircuito que evitará que la inversión llegue al interior de la circuitería del equipo y provocando además una intensidad de corriente superior a la que soporta el fusible, haciendo que éste funda. Vamos a verlo. Cerramos el interruptor y el fusible funde. Generalmente este tipo de protección es la que incorporan la mayoría de emisoras de radio aficionado que existen en el mercado. El problema es que casi siempre, además del fusible, también se quema el diodo rectificador, teniéndose que reparar el equipo en cuestión llevándolo a un servicio técnico. Sigamos adelante. Hablaremos ahora de la protección contra sobretensiones más sencilla posible. Se trata tan solo de añadir en paralelo con el rectificador 1N4007 un diodo Zener de entre 15 y 16 voltios, preferiblemente de 1 vatio de potencia. Vamos a añadirlo. Para ver cómo funciona, cambiaremos la batería conectada con polaridad inversa por una fuente regulable conectada correctamente. Ahora activaremos el circuito y conectaremos la carga. Vemos cómo el sistema funciona perfectamente y la lámpara que estamos usando como carga luce de forma espléndida. Subamos ahora lentamente la tensión de la fuente a ver qué ocurre. En estos momentos estamos con 12 voltios de tensión, 13 y la carga sigue luciendo, 14, 15 y atención ahora. A los 16 voltios, en cuanto se supera la tensión del Zener, este entra en avalancha y conduce, provocando un cortocircuito que, al igual que en el caso anterior, evita que la sobretensión llegue al resto del aparato y provocando además una gran intensidad de corriente a través del fusible que acaba fundiéndolo. Tal y como ocurre en el caso anterior, esta protección resulta bastante eficaz siempre que se respete el valor del fusible. Sin embargo, adolece del mismo problema, es decir, en la mayoría de ocasiones, además del fusible también se destruye el Zener, teniendo que llevar el equipo al servicio técnico para que nos lo repare. Para evitar este inconveniente, tenemos la posibilidad de modificar el circuito incorporándole un rectificador controlado de silicio o SCR, también llamado tiristor. Si elegimos el SCR de una corriente máxima directa de pico
que supere con creces la corriente máxima soportada por el fusible, tendremos el problema resuelto. El fusible saltará, pero no lo hará el SCR ni ningún otro componente del circuito. Solo tendremos que cambiar el fusible y listo, nuestro equipo volverá a funcionar sin ningún tipo de problema. Veamos cómo trabaja el circuito. Cuando se superan los 15 voltios de tensión del Zener, este conducirá, cebando el SCR a través de su puerta o gate y haciendo que conduzca. Una vez conseguido el cebado del SCR, la corriente por el fusible aumentará por encima de su límite y lo fundirá. Veamos cómo ocurre esto. Activamos el circuito, cerramos el interruptor y vemos cómo cuando la tensión es de 12 voltios, la carga funciona sin problemas. La lámpara se ilumina. Vamos a ir subiendo poco a poco la tensión de alimentación. Tenemos 12 voltios, 13, 14, 15, la carga sigue iluminándose perfectamente. Y ahora, al llegar a 16 voltios, es decir, al superarse los 15 voltios de tensión del Zener, el SCR es cebado a través del propio Zener y el gate y se vuelve conductor produciendo un cortocircuito que hace fundir el fusible y evitar que esa sobretensión pase al resto del circuito. El SCR, al tener una intensidad máxima de corriente directa muy superior a la corriente máxima que soporta el fusible, pues no le ocurre absolutamente nada. Solo tenemos que cambiar el fusible y nuestro equipo volverá a funcionar correctamente. Este mismo diseño de protección podemos usarlo contra inversiones de polaridad. Si incorporamos otro SCR con la misma configuración al diodo rectificador 1N4007, lo habremos conseguido. Solo hemos de tener en cuenta que al ser el tiristor un componente de conducción unidireccional, o sea que solo puede conducir en un sentido, tendremos que invertir su posición. Nos debería quedar algo así. Para comprobar su eficacia frente a las inversiones, hemos vuelto a cambiar la fuente de tensión variable por una batería conectada con su polaridad invertida. En este caso, el circuito funciona de la siguiente manera. Al conectarse la batería con la polaridad invertida, el SCR recibirá en su gate o puerta el necesario impulso positivo para su cebado a través del diodo rectificador 1N4007. En ese justo momento, el SCR conducirá y se comportará como un verdadero cortocircuito. Entonces el fusible saltará. Fíjate cómo ocurre esto. Para implementar las dos protecciones al mismo tiempo, podemos usar un circuito mucho más sencillo a base de otro componente de conducción bidireccional llamado TRIAC. Puedes ver el esquema eléctrico de este circuito en el artículo correspondiente de nuestro blog. Hasta aquí este vídeo, gracias por tu atención y hasta otro nuevo vídeo tutorial de radioelectronica.es. Un saludo a todos, amigos.